Ahora sí. Bueno, buenos días. Espero que se encuentren bien y hayan estado tranquilas esta semana, viendo la mano de Dios moverse en la vida de cada uno de ustedes. Hoy día, bueno, siempre vamos a comenzar con un devocional y se dieron cuenta que en el grupo puse precisamente Primera de Juan 3:1, ya porque van a ser los capítulos que vamos a continuar estudiando hoy día, pero vamos a meditar en este versículo. Dice, miren cuánto nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocieron a Él. Aquí Juan nos invita a detenernos y contemplar el amor del Padre. Dice, porque miren cuánto les ama. No es un amor común ni pasajero, sino un amor que es divino y merecido y también transformador. Ahí tenemos un texto, dice San Juan 3:16, cuando estudiamos el Evangelio, dice, porque de tal manera otra vez amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios. Dios no solo nos perdona, sino que también nos adopta como hijos. En la eternidad, Dios nos conoció y predestinó que fuéramos sus hijos, nos adoptó, Él salió a nuestro encuentro y nos dio ahí una nueva identidad y un lugar en la familia eterna. Sin embargo, el mundo no comprende este privilegio porque no conoce al Padre. Ser hijo de Dios implica entonces vivir de una manera diferente, distinta, reflejando el carácter de aquel que nos ha hecho suyos. Cuando usted se sienta rechazada o incomprendida, podemos recordar quiénes somos en Cristo. Es nuestra identidad. ¿Y quién eres tú en Cristo? Eres su hija, ¿cierto? Hija de Dios Altísimo. No necesitamos la aprobación del mundo para nada, porque ya tienes el amor que es más grande que existe, que es el amor de Dios. Cada día permitamos que esa verdad nos llene de gratitud, ¿ya? Y nos impulsa a vivir como es digno representante de un Padre celestial, un Padre que es santo y que desea que nosotros seamos esa luz también, reflejando la luz de Cristo al mundo. La pregunta, ¿estamos viviendo cada día consciente que somos hijos de Dios? Sabe que cuando Satanás tienta a Jesús, lo que le cuestiona en las cuatro tentaciones es su filiación con el Padre. Si tú eres hijo de Dios, haz esto. Si tú eres, lo repite varias veces. Se está cuestionando un poco eso. Entonces, nosotros tenemos que tener claro, así como Jesús es el Hijo de Dios, nosotros somos hija de Dios y esa es nuestra identidad y nuestra identidad no depende de los demás, ¿ya? Así que vamos a comenzar con Primera de Juan, para que usted lo tenga ahí, capítulo 3, pero vamos a hacer una introducción un poco a las cartas juaninas para ya adentrarnos al estudio de hoy, ¿ya? ¿Por quiénes fueron escritas las cartas juaninas? Obviamente fueron escritas por Juan. Él escribió también el Evangelio, escribió también el Apocalipsis, ¿ya? ¿A quiénes fueron dirigidas estas cartas, las que estamos estudiando? A comunidades cristianas del Asia Menor, a fines del primer siglo, en un contexto donde comenzaron a surgir doctrinas falsas como las que habíamos estudiado la semana pasada, que era el gnosticismo, que niegan la encarnación de Cristo, Cristo es solo espíritu, y esa es una herejía que empezó a introducirse, por eso están estas cartas para corregir, para enseñar sobre la verdadera doctrina y afirmarse en ella. Que negaban entonces esta falsa doctrina, la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, y debilitaban el amor fraternal entre los creyentes. Por eso que Juan dice, nosotros lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos palpado, ¿cierto? Fuimos testigos, ¿ya? Que él tenía esa naturaleza humana, ¿cierto? Y divina. El verbo se hizo carne, eso es una verdad, pero que alguien que diga que no, eso ya es una herejía. Todo el que niega que el Hijo ha sido, ¿cierto?, engendrado, que ha venido en carne, ese no es hijo de Dios, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de las cartas juaninas? Es fortalecer la fe verdadera, afirmarnos la comunión con Dios y también promover en nosotros un amor genuino entre los hermanos a lo largo de todos los escritos. Tres palabras resumen su mensaje, que lo vimos la semana pasada. Luz. El que anda en tinieblas, ¿cierto? No anda en la luz, obviamente. ¿Ya? Vimos las evidencias de ser hijo de Dios y una de las evidencias es
que anda en la luz, ¿ya? El amor. Y un hijo de Dios anda en la verdad, ¿ya? Primera de Juan 1 y 2 que vimos, en los dos primeros capítulos, Juan nos llama a todos nosotros a reflexionar sobre la realidad de nuestra comunión con Dios. En el capítulo 1 aprendimos que Dios es luz y que para tener comunión con Dios tenemos que andar en la luz. Un principio muy, muy importante. Confesar nuestros pecados, ¿cierto? Y recibiendo el perdón a través de Jesucristo. ¿Se acuerda primero de Juan 1:9? Ese texto es para creyentes, lo explicaba. Cuando nosotros pecamos, ¿cierto? Podemos ir al Padre a través de Jesucristo y confesar nuestros pecados, pedir el perdón y Él es fiel y justo para perdonar, para limpiarnos de todo pecado. ¿Ya? Tenemos un abogado que es Jesucristo, además dice Juan. Y la verdadera fe no oculta el pecado, lo confiesa y se aparta de él. En el capítulo 2 nos exhortó a todos nosotros a obedecer los mandamientos de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos demostrarle a Dios que le amamos? Precisamente a través de la obediencia, a través de obedecer la palabra de Dios. Si me aman, tenemos que guardar sus mandamientos. Y nos ha capacitado, obviamente, para hacerlo. No nos deja solo, nos deja su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos tener ese carácter y reflejar la imagen de Cristo al mundo, y a través de la imagen somos la luz en medio de las tinieblas. También nos advierte en el capítulo 2 contra el amor al mundo y los falsos maestros, ¿ya? A los anticristos, los falsos maestros son los anticristos, que intentan desviar a los creyentes de la verdad. La prueba de una fe auténtica es la obediencia y el amor constante. Eso como un breve resumen de lo que vimos. Y ahora vamos a ver primera de Juan 3, 4 y 5, si alcanzamos. En el capítulo 3, Juan explica que los hijos de Dios nos distinguimos porque andamos en un camino de justicia, damos fruto y el amor. Esa es como la característica, es otra evidencia de ser hijo de Dios. Un hijo de Dios se distingue por estos dos elementos, justicia y el amor. Y quien ha nacido de Dios no practica el pecado deliberadamente, lo digo así, ¿ya? Nosotros, los que hemos nacido de Dios, hemos experimentado el nuevo nacimiento, no practicamos el pecado deliberadamente. Pecamos, como dice acá, pero no deliberadamente o no estamos en esa práctica constante, esa es la diferencia, sino que ama también a sus hermanos. En el capítulo 4 de Primera de Juan, ¿cierto? Se nos enseña a discernir los espíritus y a permanecer en el amor, porque Dios es amor. El que también agrega ahí en uno de los, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es otra evidencia de que uno es hijo de Dios, andar en la luz, ¿cierto? Andar en la verdad, ¿ya? Y no andar en las tinieblas. Y en el capítulo 5, Juan reafirma la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Nuestra victoria, dice, sobre el mundo, y también esa seguridad que debemos tener todo de la vida eterna, ¿ya? Nada nos podrá separar del amor de Cristo, tan romano, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ninguna cosa creada, ¿ya? Él podemos tener y debemos de tener esa seguridad. Entonces, podemos decir que en conjunto, estos capítulos muestran que la vida cristiana, que es auténtica, combina fe, amor y obediencia, fruto también de una relación que nosotros tenemos íntima con el Señor, o una relación viva con el Padre por medio de Jesucristo. Sí. Aprendemos entonces sobre la comunión con Dios. Tenemos que tener siempre digo yo esto, si hay una relación que nosotros tenemos que cuidar, es nuestra relación con el Señor, ¿ya? Eso lo tenemos que cuidar. Bueno, partamos entonces con el Primera de Juan 3, darle continuidad al estudio. Dios bendiga a mis hermanas que se están agregando y que están acá con nosotros. Entonces dice Primera de Juan 3:1, que fue el devocional que hoy día compartí, dice, mirad, esa. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¿Ya? No todos son hijos de Dios, lo sabemos. Juan 1:12 dice que el que confiesa a Cristo, que se arrepiente ahí, en ese momento,
pasa a ser un hijo de Dios, comprado a precio de sangre. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Cuando dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, ved qué clase de amor nos ha dado Dios, ¿cierto? Expresa entonces como esa exclamación, ese mirad, expresa asombro, o sea, mirad ante la gracia inmerecida, porque no lo merecíamos. La salvación es por gracia. Y la evidencia del amor de Dios lo tenemos en Romanos. Dice que la evidencia del amor de Dios es que siendo aún pecadores, en esa condición, Cristo murió por nosotros. Por eso, Juan 1:12, aquí podemos reafirmar lo que yo les señalaba con anterioridad, que no todos son hijos de Dios, dice, mas a todos los que le recibieron le dio potestad, eso está en Juan 1:12, ¿no? Primera, Juan 1:12, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Efesios 1:5 nos predestinó, dice el Padre, para ser adoptados como hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo. El Padre, dice Efesios, que él dice que también propuso que sus hijos fueran rociados con la sangre de Cristo para ser presentados sin mancha delante de Dios, porque el pecado nos separaba de Dios. ¿Ya? Entonces era importante ese sacrificio y ahí todo eso refleja el amor de Dios, de escogernos, de determinar un destino, de que fuéramos adoptados hijos de Dios, coherederos con Cristo, es una gran bendición. Entonces podemos decir que su identidad no depende del reconocimiento del mundo, como comentaba yo en el devocional, ni la aprobación del mundo, sino del amor eterno de Dios, porque el amor de Dios tiene eso que es eterno, con amor eterno te he amado. Ahí está, entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3:12 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, lo declara, es un imperativo. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aquí podemos hablar de un enfoque escatológico. ¿En qué sentido? No, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, es la glorificación, aún está por revelarse. ¿Ya? En Romanos 8 dice que fuimos predestinados, ¿cierto? Para reflejar a Cristo, para que fueras moldeado a la imagen de Cristo. Pero ahí en Romanos dice que fuimos llamados, justificados y glorificados, pero eso aún no ha sucedido. La glorificación del creyente va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia y seremos arrebatados con cuerpos glorificados. Por eso dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Ya? La esperanza, entonces, esa esperanza futura, nos motiva a una vida presente en santidad. ¿Ya? Vamos a primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, lo que yo señalaba con anterioridad, el versículo anterior, se purifica a sí mismo como él es puro. Purificarse, aquí la palabra es una connotación ritual y moral. La esperanza verdadera produce una santidad activa, no pasividad moral, ¿ya? Dios es santo y demanda que sus criaturas morales sean santos. ¿Cuándo fue santo? El día que usted recibió a Cristo, ¿cierto? Como Salvador y Señor, en ese momento usted es santo. Santo significa apartado. Antes esclavo del pecado, ahora es siervo de Jesucristo, pero por amor. Pero ese es un ser santo en posición, declarar santo en posición, ¿ya? Pero la santidad también es progresiva, que va de menos a más, ¿ya? Por eso es que en el momento de la conversión sucedieron varias cosas, usted nació de nuevo, pero el Espíritu Santo, que es santo, una de las principales labores es santificar al creyente. Él nos ayuda, nos fortalece. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo en los evangelios, les voy a enviar el consolador para que esté con ustedes, para que les enseñe? Una de las cosas es que nos ilumina la verdad y la verdad nos santifica. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿ya? Entonces, todo aquel que tiene esperanza se purifica a sí mismo. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ya? Pecado ahí es transgresión. El pecado es rebelión voluntaria, no solo falla moral. No podemos nosotros minimizar el pecado, es rebelión directa contra Dios. ¿Ya? No pecamos todos los días deliberadamente, ¿cierto? Es diferente a lo que pueda suceder una persona que no tiene a Cristo, deliberadamente lo va a hacer. Pero el pecado, ¿cierto? Nos rompe la comunión con Dios. Tenemos que buscar siempre esa comunión y si lo hemos hecho, como aprendimos primero de Juan 1:9, confesar a Dios, pedir el perdón y restablecer esa comunión. Y Él es fiel y justo para hacer dos cosas, para limpiar y para perdonarnos de toda maldad. Y sabéis que Él, el primero de Juan 3:5, y sabéis, ¿cierto? Que Él apareció para quitar nuestros pecados. Vamos en el versículo, en el capítulo 3:5 para que usted lo siga ahí. Y no hay pecado en Él, ¿ya? Por eso vino Cristo, ¿cierto? Para cargar nuestros pecados, pagar el castigo de nuestro pecado, de la ley quebrantada, y a través de ese sacrificio que fue en representación, Él fue el sustituto, Él es el Cordero de Dios, por eso Juan 1:29, el Evangelio dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así nos vamos al libro de Levítico, entendemos que había un cordero, ¿cierto?, que se sacrificaba, la sangre la llevaba el sumo sacerdote al lugar santísimo, rociaba esa sangre en el propiciatorio, en el arca del pacto, y a través de ese sacrificio el pueblo de Israel en esa época recibía el perdón de sus pecados. Pero Hebreo dice que una vez viniendo Cristo ya no más sacrificios, sino que Cristo es el sacrificio y es una vez y para siempre, ya no más sacrificios. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Entonces, por eso dice Juan aquí, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, ¿ya? Porque cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos, Él perdona todos nuestros pecados pasados, presentes y también futuros. Así que es como para agradecer a Dios, el amor del Padre. Por eso cuando partimos con primera de Juan 3, dice, mira, cuán amor nos ha dado el Padre. Todo lo que implicó eh, lo que Él hizo por nosotros, enviar a su Hijo, su único Hijo, que sufriera todos los flagelos, cargar nuestros pecados siendo el Santo. Entonces todo eso nos va demostrando que Dios nos ama. Hebreos 9:26 dice, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. Él fue el sacrificio. Así como el sumo sacerdote tenía que presentar un sacrificio que era ese cordero, Jesucristo es el cordero de Dios. Por eso que después de 400 años de silencio, Juan el Bautista rompe el silencio y lo anuncia y lo presenta así. ¿Por qué lo presenta así? Porque él venía a hacer esa obra redentora, a reconciliar al mundo con el Padre. Y eso fue un costo que nosotros tenemos que valorar y apreciar cada día. La victoria sobre el pecado es posible solo por unión con Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, lo recibe, también pasa eso. Usted se une a Cristo, está en Cristo, por Cristo. Si usted va a los epístolas, va a ver muchas veces esas frases cortitas que estamos unidos a Cristo. ¿Ya? Primera de Juan, capítulo 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí el verbo pecar es amartía, está en presente continuo, indica una práctica habitual del pecado. ¿Entiende la diferencia? Una práctica habitual del pecado, ¿ya? Y el que está en esa práctica habitual del pecado no le ha conocido, no le conoce. Porque, ¿qué evidencia una fe? La fe es viva, ¿cierto? Una fe viva produce cambios, transformaciones. Decimos que la santificación es de menos a más, pero alguien que no ha conocido está pecando liberamente y no ha conocido a Dios. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor, ¿ya? Y la fe que justifica produce obras buenas. No decimos que somos salvos por obra, pero sí la fe que justifica produce obras, da fruto. El creyente verdadero puede caer, pero no vive esclavo del pecado. Nota esa diferencia, por eso que lo explico claramente.
¿ya? Porque podemos pensar, es que yo pequé, todos los días pecamos, el que no ha pecado dice que es mentiroso. Ahí en Primera de Juan, dice, pero abogado tenemos y ahí está la cláusula que es para creyentes confesar. Entonces, esa es la diferencia de una relación con Dios. El creyente no vive para pecar, a eso me dice, no pica deliberadamente. Y el que lo hace es aún esclavo del pecado. Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿cierto? Entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿ya? Me gusta mucho como Juan, que es el apóstol del amor, ¿ah? Es muy, muy bonito, amados. Ahora le dice, hijitos, nadie os engañe. Primera de Juan 3:7. El que hace justicia es justo como él es justo. Aquí hay una advertencia contra la falsa doctrina antinominiana. No basta confesar a Cristo, la vida debe de reflejar la justicia, ¿ya? Nadie nos engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Ya? Nadie puede cuestionar en el fondo su salvación. Dios le declaró justo el día que usted creyó en él, usted es justo, justificado. Esa es la posición que tiene. Si nadie nos engañe porque estaban estas corrientes heréticas introduciéndose en las iglesias y esto es lo que motiva a esta carta. Ese es el propósito, de que los hermanos también se sintieran firmes en la fe, que ellos tuvieran la certeza, saber que son hijos de Dios. Por eso que habla de las evidencias de ser hijos de Dios, andar en la luz, andar en la tiniebla, andar en la verdad, ¿ya? Y andar en la palabra. Son tres evidencias que arroja esta carta. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Contraste absoluto entre dos naturalezas, hijos de Dios e hijos del diablo. Y voy a los fariseos. Cuando el Señor estaba con los fariseos, lo estudiamos en el Evangelio de Juan, tuvo una conversación con ellos y ellos dijeron somos hijos de Abraham, pero ser hijos de Abraham no les garantizaba a ellos la salvación, porque Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero yo les digo que ustedes son hijos del diablo. Así de simple, ¿ya? La religión nos salva, lo que salva es Cristo, ¿ya? Y ellos eran religiosos, absolutamente religiosos, guardaban la ley, lo habíamos analizado, eran eruditos, pero no practicaban lo que decían, ¿ya? Eso fue una crítica de Jesús hacia los fariseos. Entonces, por eso, el que practica el pecado es del diablo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿ya? La obra redentora de Cristo no solo nos salva del juicio, sino también rompe el poder del pecado, el poder que tenía, el dominio que tenía en nosotros antes de que conociéramos a Jesucristo. Vivíamos para pecar, estábamos presos, dice la palabra que en Efesios que éramos esclavos del pecado, siguiendo las corrientes del mundo, ¿ya? Entonces, ahora no, ahora somos nuevas criaturas. Primera de Juan 3:9 dice así, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí tenemos una doctrina que la he explicado antes, que es el nacimiento, el nuevo nacimiento, la conversación con Nicodemo, ¿se acuerdan? Que para entrar al reino de los cielos había que nacer de nuevo, ¿ya? Eso sucede también en el momento de la salvación. El hombre nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona, ¿ya? Y va a ayudarle a poder vivir una vida en justicia. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no va a practicar el pecado? Dice Juan. No puede porque la simiente de Dios permanece en él. Qué tremendo. Es decir, somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué hermoso entender eso, porque es la vida de Cristo en ti, haciendo y completando la obra que Él inició cuando estaba en la tierra. Es la vida de Cristo en nosotros, ¿ya? Semilla significa descendencia, alude al Espíritu Santo
y a la palabra regeneradora. Entonces, la verdadera regeneración, que es lo mismo del nuevo nacimiento, ¿cierto? Transforma nuestras inclinaciones y deseos, ¿ya? Amamos a Dios, guardamos su mandamiento. Por eso es que un mandamiento que es principal y que de ahí surge lo demás es lo que hemos explicado, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el entendimiento y al prójimo como a ti mismo. Y el mandamiento nuevo, Cristo dice, ámalos como yo te he amado, ¿ya? Entonces, una persona que está en Cristo, ¿cierto? Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente permanece en él. Y si lo hace, viene la conciencia, ¿cierto? A decir algo estamos haciendo que no corresponde y que tenemos que confesarle a Dios. Primera de Juan 3:10 dice lo siguiente. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Se fija como Juan va destacando quién es un hijo de Dios y va relatando las evidencias de un hijo de Dios, ¿ya? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo y ayudarle. Sí, el amor se puede expresar de distintas maneras hacia el prójimo y amar como Cristo nos amó. Entonces, si nosotros amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos. Inclusive podemos amar a nuestros enemigos. Y el que no lo hace es categórico, no es de Dios, ¿ya? Dos familias espirituales, Dios, el diablo. Dos marcas, justicia y amor. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. No dijo porque van a un lugar, porque asisten a una iglesia. Mucha gente puede asistir, puede ser un oyente, ¿ya? Mucha gente que va como oyente, pero no han nacido de Dios aún. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia. No todos son hijos de Dios. Entonces dice, nuestra conducta revela realmente a quién pertenecemos espiritualmente, ¿ya? Nuestra conducta revela a quién nosotros pertenecemos espiritualmente. Como he dicho en otras ocasiones, la luna no tiene luz propia, refleja, ¿cierto?, la luz del sol, el sol. Pero igual nosotros, la luz que tenemos nosotros es la luz de Cristo, por eso nosotros podemos ser luz en las tinieblas, es lo que Dios desea. Y si está Cristo en el corazón, eso se va a dar, pero naturalmente en cada uno de nosotros. Continuemos, primera de Juan 3 del 11 al 24 dice. Entonces, el amor es la marca distintiva de los cristianos, del creyente. ¿En qué se conocerán sus discípulos? Dice el Señor. ¿Cómo nos van a distinguir la gente afuera a nosotros como iglesia? En el amor que tengamos los unos por los otros. El amor es el cumplimiento. Cuando cumplimos esto, es el cumplimiento entonces del mandamiento original. La falta de amor, que es la ciencia, niega la esencia misma de la fe cristiana, porque a quien nosotros nos hemos rendido es un Dios de amor, un Dios que ama al perdido, que ama al pecador, un Dios que nos ama tanto. Por eso decíamos cuando comenzamos el capítulo 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Se das cuenta? Entonces, el sello del creyente, ¿cierto? Es eso, el amor que podamos tener hacia Dios y hacia el prójimo. El amor es una marca distintiva. El amor genuino frente al odio a este mundo, porque el mundo no nos va a rechazar, obviamente. El amor es el cumplimiento entonces del mandamiento original. Primera de Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Desde el principio. ¿Cuál era el mensaje? Simple, sencillo y es claro. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos los unos a los otros. Juan 13:14, 34. Es un texto paralelo, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿cierto? Como yo te he amado, eso dijo Cristo. ¿Cómo te amó Cristo? Fue un amor sacrificial, Él se entregó, nos amó y fue a la cruz,
sufrió todo el dolor por nosotros, siendo pecadores, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Entonces, Él nos da ese ejemplo. En las cartas habla mucho de los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos, así como Cristo, que nos da el ejemplo, nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar. Es decir, eso apunta a tener las buenas relaciones con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, qué sé yo. Y cuando alguien no está cumpliendo esto y tiene siempre mala relación con las personas, yo ahí pienso que está en una mala relación con el Señor. Quizás no digo que no sea hijo de Dios, pero debe volcarse a lo que Dios dice. Y aquí da un ejemplo. Caín, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. O sea, no como Caín, que era el maligno, ¿y qué hizo? Él mató a su hermano. Eso hizo Caín, lo mató. Matar con violencia. Caín representa la falsa religiosidad sin amor genuino. Eso está en Judas, que después lo vamos a estudiar 1:11. Eso representa. ¿Se acuerda usted la historia de Caín y Abel? Le agradó la ofrenda al Señor de Abel y eso entró envidia en Caín y lo mató. ¿Ya? Por eso hace esa comparación de amar a los hermanos, no como Caín que mató a su hermano. Hay algo que me gusta mucho, esta coincidencia. Juan 3:16 habla del amor de Dios por el mundo, como de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Y primera de Juan 3:16 también, pero primera de Juan 3:16 dice que nosotros debemos de dar la vida por nuestros hermanos. Es una vara alta que solo la puede cumplir un nacido de Dios, dar la vida por los hermanos. Y Santiago dice que la verdadera religión es visitar a los huérfanos, asistir a las viudas, ¿ya? Y eso surge, ¿cierto?, de un corazón que tiene misericordia, que tiene amor por sus hermanos. El odio y la envidia son signos de una naturaleza no regenerada, porque Caín tenía esos dos elementos que fue tanto que mató a su hermano, ¿ya? El odio y la envidia son signos de una naturaleza no regenerada. Y esto lo podríamos llevar ahora, quizás no va a matar a esa persona, pero un comentario, algún daño, lo va a dejar muy mal, ¿ya? Por eso que ninguna palabra que salga de nuestros labios tiene que ser para edificación, no para destruir a nadie. Primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis que el mundo os aborrece. Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes, porque no somos del mundo. Por eso es que el mundo nos aborrece. El amor cristiano muchas veces provocará oposición en el mundo y eso lo podemos vivir cada día en ciertas circunstancias. No nos aborrece porque no somos de este mundo, somos distintos, somos la sal de la tierra. El mundo dice odia, Dios te dice perdona. O sea, los valores que nosotros vemos en el mundo son totalmente distintos a lo que Dios nos está diciendo. Imagínate, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Eso lo llevamos hacia afuera. Alguien que no conoce a Dios, si tiene hambre, lo va a dejar en esa misma condición, pero no así un cristiano. Eso lo vemos también en la parábola del buen samaritano, donde figuras religiosas pasaron y no le asistieron para nada. Y alguien que era samaritano, alguien que nadie esperaría, ese hizo misericordia, le sanó las heridas, lo llevó a un lugar, lo encargó. ¿Ah? Y eso fue una parábola que enseñó Jesús. Y después le dijo, haz tú lo mismo, hagan ustedes lo mismo. ¿Ya? Por eso dice, nosotros sabemos que hemos pasado. Aquí hay otra evidencia de que alguien ha nacido de nuevo, en que amamos a los hermanos. El amor por los hermanos no es solo afecto, sino evidencia de que usted ha sido salvado. Amar. El fruto, los frutos, ¿cierto?, del Espíritu es el amor. Eso es un fruto del Espíritu. Significa que
está en nosotros, debe estar en nuestro ADN. El fruto del Espíritu es el amor. Y primera de Juan 3:15, mire que claro, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Jesús enseña que el odio es equivalente al asesinato. En Mateo 5, 21, 22, eso está en el Sermón del Monte. Jesús lo enseña. Enseña que el odio es equivalente al asesinato. Y aquí Juan reafirma al decir, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El resentimiento persistente contradice la naturaleza de un hijo de Dios. ¿Ya? A veces nosotros disfrazamos esto diciendo no estoy, quizás no lo odio, pero estoy resentida. Es como decirlo un eufemismo, suavemente, que hay algo en su corazón que no está bien. ¿Cierto? Eh, o como cuando dice soy manso, acá en Chile se dice mucho eso, manso pero no menso, como que tergiversamos la verdad. Dios nos llama a ser personas mansas. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, eso no lo hace una persona tonta porque tiene esa característica de Jesús. Jesús, frente a los que le vituperaron, ¿qué hizo él? Guardó silencio y dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, estas demandas del reino son tan elevadas, ¿cierto? Que solamente la puede cumplir un ciudadano del reino, un hijo de Dios, un hijo de Dios. ¿Significa? Las evidencias no está hablando, es porque tú vas a una iglesia o porque tú eres cristiano. Eso no es una garantía. Hay que ir obviamente a la iglesia. Eso es, no estoy diciendo y no estoy negando, hay que ir, pero la evidencia es mucho más profunda que esa. A veces dice, volví a la iglesia. Me gustaría escuchar a la gente decir, volví a Cristo, porque volver a la iglesia podemos volver, pero volvemos a Cristo. Entonces aquí en esto no podemos nosotros ver las evidencias de un hijo de Dios. Ama a su hermano, ¿ya? No odia, anda en la luz, anda en la verdad, anda en los mandamientos, no está deliberadamente pecando, porque el que peca deliberadamente dice, no ha conocido a Dios. El que aborrece a su hermano es homicida. Es tan tremendo esto. Y a veces sabes que como el fruto es el amor, ¿ya? Y para crecer en ese amor, Dios quizás va a colocar gente fastidiosa, te lo dije, gente que nadie amaría porque te está fastidiando siempre, te está molestando, y el Señor te dice, ámalo, porque tú no vas a crecer amando al que te ama. Es rico amar al que te ama, al que te cae bien, el con el que tú sales y lo compartes, pero eso lo podemos hacer, pero ama al que te ha ofendido, ama al que no tiene, que tiene un carácter como complicado, ¿te das cuenta? Entonces, y ahí vamos a crecer, amando al que no nos ama. Ahí es porque hemos ido creciendo en el amor. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este es lo que yo te decía. Este texto a mí me golpea y surge un compromiso con nuestros hermanos. Esos hermanos son hijos de Dios, ¿ya? Y están en un proceso quizás de santificación. Ya dije, la santificación es de menos a más. Pero en esto dice, conocemos el amor. Por eso yo colocaba primero Juan 3:16 con San Juan 3:16. San Juan, el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Lo amó que envió a su Hijo. Y ahora en primera de Juan 3:16, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Dios te amó, Jesús te amó, dio la vida por ti. Yo pido lo mismo de ti, ese mismo nivel, no menos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cuánta gente no necesita que lo visiten quizás o que le escuchen? ¿Cuántas personas están pasando situaciones complicadas que necesitan quizás una palabra tuya? ¿O cuántas personas están pasando necesidades económicas? A lo mejor necesitan que tú aportes, ¿ya? Como dice Santiago, ¿de qué sacamos decir voy a orar por ti? Pero nos suplimos la necesidad, eso intencional, de que alguien necesita.
que la abundancia de uno, lo enseña, lo enseña Pablo, pueda suplir la necesidad de otro para que en mi pueblo o en la comunidad cristiana no haya pobreza. O sea, no puedes saber que vamos a una iglesia y alguien está pasando una necesidad y nadie hace nada. Eso lo ve Dios y eso no le agrada a Dios, ¿ya? Entonces, el poner la vida por los hermanos es eso, ¿ya? Amarlos, visitarlos, tener ese oído, quizás para escuchar a alguien, ayudarlo, no dejarlo así. Es tremendo eso. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que un recién nacido necesita protección, necesita consejo, necesita ayuda, necesita una guía? Imagínense un recién nacido, le decimos, ahí está la leche, tienes que mudarte, porque si no vas a tener heridas en tu piel, necesitas la mamá. ¿Te das cuenta? Entonces, dejar un recién nacido a la deriva es grave. Tenemos que guiarlo. Son dependientes al principio, pero después ya llegan en su madurez, van a lograr esa independencia, no de Dios, sino que ya van a aprender a sostenerse en Dios, pero hay que acompañarlo. Por eso es que es importante el discipulado en las iglesias. Hablando del tema de 3:16, no me estoy perdiendo porque estamos hablando de eso. ¿Por qué dice el Señor? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Esa palabra discípulos aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y discípulo es alguien que aprende. Todos somos discípulos del Señor. Estamos en constante aprendizaje. ¿Y qué dice ahí? Enseñándoles. Enseñándoles que la verdad de la palabra de Dios y que obedezcan todas esas cosas, que la conozcan, la obedezcan, oidores, hacedores, porque la palabra de Dios no es solo para ser conocida, sino para ser vivida. Ahí está la gracia. Y es lo que está diciendo aquí Juan. Viviendo la palabra, amando a tu hermano, ¿cierto? Viviendo en la luz, no andando en tinieblas. ¿Te das cuenta? Se vive en la vida. Y un nacido de Dios la vive, ¿ya? Entonces dice, eso es dar la vida por tu hermano. Hoy día está muy, muy, muy presente lo que es la depresión, ¿no? Porque el mundo está tan agitado, está convulsionado, cada vez más difícil insertarse en una sociedad que te exige más conocimiento, eso estresa, ¿ya? Y mucha gente cae en esa ansiedad y caen en depresión. Y es muy triste, ¿cierto? Saber que alguien se quitó la vida siendo un hijo de Dios, que yo en lo personal lo he sabido, de personas que lo han hecho en un momento de desesperación, ¿ya? Entonces, atento a esas cosas, atento a eso y ayudemos. Mira lo que nos dice el Señor, Juan 10:11, que todos tenemos claro que Jesús es el buen pastor, ¿no? Es el buen pastor, obviamente. ¿Y qué dice Juan 10:11? Eso está en el Evangelio de Juan, ¿ya? El buen pastor da su vida por las ovejas. Y él fue el buen pastor porque él dio la vida por nosotros, las ovejas. Y dice, mis ovejas se las tengo aquí, nadie me las va a arrebatar. Entonces, el amor verdadero es sacrificial, no solo sentimental. Sacrificial, no sentimental. Entonces, en esto conocemos que hemos conocido el amor. Me gusta porque puede decir amar, 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 pero aquí conocer el amor es poner la vida por los hermanos, es lo que Dios quiere. Primera de Juan 3:17 dice, pero es el que tiene bienes de este mundo, es el que tiene cosas materiales, tiene riquezas, ve a su hermano tener necesidad. ¿Y qué hace? Y cierra contra él su corazón. Que eso no nos pase a nosotros, sino que tengamos un corazón abierto y dice, lo que yo le decía, lo práctico. Si no tiene tu hermano, hay que darle, hay que suplir una necesidad, ¿ya? Por eso es que Pablo dice, tu abundancia supla la escasez de otro para que en mi casa no haya pobreza, ¿ya? Primera de Juan 3:18, hijitos míos, me gusta porque primero te dice, es del diablo y te habla así, con cariño, pero la verdad en amor.
No, no, te ríes tú, Daisy, pero es así, te dice, son hijos del diablo, le te estoy diciendo, hijitos míos, hijitas mías en este caso. No amemos de palabra. Te amo, hermano. Chao. Ni de lengua, sino de hecho, intencionalidad al amar y de verdad, ¿ya? Te amo, pero eso lo respaldamos con algún hecho también que, como aquí está diciendo, los que tienen bienes de este mundo y no ayudan teniendo, ¿ah? El amor, entonces, ¿cómo se verifica? Diciendo, te amo, mi hermano, no. En actos concretos y sinceros. No basta hablar, hay que vivirlo cada día. Primera de Juan 3 del 19 al 20, vamos a estudiar esa sección. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es mayor que nuestro corazón. Afirmación del consuelo del creyente frente a la conciencia acusadora. Ninguna condenación, dice Romanos 8:1, hay para los que están en Cristo Jesús. Porque cuando usted experimentó en su vida esa vivencia de la salvación de Jesús, lo recibió, ya lo liberó de la culpa, porque el acusador es, usted sabe quién es el acusador, del castigo y del poder del pecado, tres cosas que suceden. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en el libro romano dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Quién te puede condenar hoy día? Nadie te puede condenar, porque Cristo murió por nosotros, dice Romano. ¿Ah? ¿Qué pues diremos a estas verdades? No solo esas, porque son muchas más antes de decir ese texto que le estoy diciendo. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Usted ya no está bajo condenación. Dios lo liberó de eso, ¿ya? Y en eso tiene que estar firme. Nuestra confianza de esto que estoy hablando no se basa en sentimientos, sino que en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es bueno. Dice el 3, 21, 22, primera de Juan 3, 21, 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Condición, obediencia y oración van de la mano. Obediencia y oración van en la mano. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis. La vida de obediencia abre la puerta a la oración efectiva. ¿En qué sentido? Porque aquí yo podría decir, pidan lo que ustedes quieren y Dios se los va a responder. Aquí tenemos como aquí frotamos la lamparita y viene todo. No, no es así. Permanecer en Cristo, porque cuando usted permanece en la comunión con Dios, cuando usted se deleita en Dios, dice que deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Dios, cuando tú tienes una comunión con Dios, vas a orar en la voluntad de Dios. Vas a orar en la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque está Dios en ti, ¿ya? Por eso, si permanecéis en mí, ahí está. Eso está en Juan 15, el que habla de la vid verdadera. Cristo es la vid y nosotros somos las ramas, ¿cierto? Y esas ramas dan fruto, pero para dar fruto tenemos que permanecer en la vid, ¿ya? Entonces, cuando si permanecemos en mí, todo lo que queráis, ¿cierto? Será hecho, porque no serán oraciones egoístas, como dice Santiago. Pides y pides mal porque pides para tus deleites, ¿ya? Esas oraciones no van a ser respondidas. Pero tengo que aclarar aún así que Dios te puede decir sí inmediato, espera, o te puede decir no, porque siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Decir ya que se haga la voluntad de Dios, ya eso es muy bueno. Juan 3:23 dice lo siguiente, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y vuelve a reiterar esto, lo reitera bastante, pareciese redundante, y nos amemos unos a otros, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿ya? Porque para cumplir lo que viene, amarse,
hay que haber creído en el nombre del Señor Jesucristo, porque cuando usted creyó en Cristo, el amor de Dios fue derramado. Cuando hablamos derramado, cuando usted coloca un vaso de agua, ¿cierto? Y le echa agua y se derrama. Entonces, cuando usted creyó en Jesucristo, el amor de Dios fue derramado en su vida. Entonces, esto que está pidiendo el Señor, obviamente porque es el Señor, no es difícil cuando usted ha tenido ese toque con el Señor. Es decir, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Fe y amor no son dos caminos distintos, creamos, sino que uno solo. Para poder amar, anterior a eso, como el amor que está pidiendo Dios, como el amor que nos está hablando aquí, tenemos que haber creído en Jesús. Y ahí nosotros podemos eh, vivir la segunda parte del texto. No puede haber fe verdadera sin amor práctico, es lo que estamos hablando. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Recurrencia clave en Juan para describir comunión viva con Dios. Si alguno me ama, Juan 14:23, ¿amas al Señor? Amo al Señor, amamos al Señor. Ya, si decimos que amamos al Señor, ¿cierto? Dice Jesucristo mismo, el 14:23, si alguno me ama, mi palabra guardará y vendremos a él y haremos morada en él, ¿cierto? La obediencia es el terreno donde se cultiva la comunión con Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas, es decir, que obedezcan la palabra del Señor, y eso la va a constituir en una persona sabia. ¿Qué es sabiduría? Es un conocimiento práctico. Conozco que hay que amar y lo practico en mi vida diaria, eso la hace sabia. Eso es la sabiduría, Sofía, que es la sabiduría de Dios. ¿Ya? Se fija que todo está apuntado al ser, no al parecer, al ser, al corazón. Cristo te quiere usar a través de lo que tú eres en Él, porque nosotros vamos a influir, no nosotros, Cristo en ti. Por eso que tenemos que ir creciendo de gloria en gloria por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado, dice Corintios. A través del Espíritu somos transformadas de gloria en gloria, es decir, cada vez reflejando la imagen de Cristo, el amor de Cristo, que nos está hablando mucho aquí del amor. Juan, el amor de Cristo, la paciencia, la mansedumbre, características, ¿cierto?, de la imagen de Cristo, nosotros reflejada al mundo que nos rodea, ¿ya? Vamos a primera de Juan capítulo 4. Del 1 al 21 tenemos ahí el tema discernimiento espiritual y la perfección del amor. Dice así, el tema dice prueba de los espíritus y el amor como reflejo de conocer a Dios. Distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de terror. El verdadero creyente no solo conoce las enseñanzas de la palabra del Señor, doctrinas, instrucción, enseñanza, sino que ama conforme a la verdad, ¿ya? Entonces aquí nos advierte Juan algo. ¿Se acuerda? El propósito de esta carta es defender la doctrina de falsas herejías que se introdujeron como el gnosticismo. Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. ¿Ya? Ahí la palabra es dokimacete, que significa probar, examinar. Eso significa. Este es un verbo usado para evaluar, ¿cierto? La autenticidad como el oro. Hay algo que, miren, en Berea, cuando vamos al libro de Hechos, Pablo llega a Berea y los bereanos, Pablo hablaba, y por las escrituras, aquí tengo mi Biblia, ¿cierto? Por las escrituras verificaban que si lo que le estaban enseñando era respaldado. Eso no es malo, no es malo hacerlo, ¿ya? No todo lo espirituales de Dios hay que aplicar entonces discernimiento doctrinal. Y aquí viene esto. Tenga claro el propósito, la herejía, lo que está hablando aquí Juan del gnosticismo, ¿ya? Que es lo que querían introducir a la iglesia.
En esto conocéis el Espíritu de Dios. Aquí le dice la clave, ¿cómo conocemos el Espíritu de Dios? ¿Ya? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que no niega la encarnación de Cristo, que es lo que le hacía el gnosticismo, ¿ya? Que negaba la encarnación de Cristo. Ellos no enseñaban. No vino en carne, no se encarnó, no era una figura humana, ¿ya? Eso era lo que está diciendo. Entonces, atacando esto, aquí ya viene bien claro. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y esto lo podemos aplicar a distintas cosas. Siempre hablamos de la sana doctrina, de doctrinas conservadoras. O sea, que sea la palabra de Dios la que nos edifica, pero también tenemos que discernir cuando hay herejía. Por eso se formaron las sectas que conocemos, Testigos de Jehová, los mormones, todos ellos, o solo Jesús. Siempre las sectas se apartan de la verdad, ¿ya? Son engañados. Entonces, pero aquí está dando una señal, ¿ya? Nadie puede contradecir la palabra. La única revelación que está en la Biblia. Es la única regla de fe y de conducta para nosotros. ¿Qué hacen los mormones? Ellos, aparte de la Biblia, porque esto tiene autoridad, ¿ya? Pero aparte de la Biblia, tienen otros libros que le dan la misma autoridad que la Biblia. Este es el libro revelado. No hay otra revelación. La revelación es correr el velo. Dios se reveló al hombre, lo podemos ver, la naturaleza, si hay un creador, si hay una creación, hay un creador, ¿ya? Pero la palabra escrita, ¿cierto? Es la palabra de Dios inspirada. Entonces, por eso que el apóstol está enseñando aquí a la iglesia a diferenciar ese espíritu de error que se había introducido o quería introducirse. Por eso que Juan empieza así, primera de Juan, lo tocamos, lo palpamos, lo vimos, es decir, vino en carne, lo vieron nuestros ojos, ¿ya? Primera de Juan 4:4. Hijitos, nuevamente, vosotros sois de Dios, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo de Dios es más grande que cualquier espíritu hostil o errado que pueda entrar a la iglesia. Decimos Romanos 8:31, disculpad un poquito de agua. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús está por sobre toda autoridad espiritual, sobre las potestades, sobre todo ser maligno. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esos son los falsos maestros que estaban introduciendo estas herejías, querían hacerlo, pero no, siempre el Señor va a resguardar su iglesia porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Ellos son del mundo. ¿Quiénes son ellos? Los falsos maestros, ¿ya? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ese nos oye, ¿ya? El oyente verdadero, entonces, como oyente verdadero vamos a responder a la palabra con sumisión, ¿ya? La disposición a escuchar, doctrina bíblica revela la filiación también espiritual, ¿ya? Primera de Juan 4, del 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Juan 17:26 dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Amar entonces, y aquí ya vamos quedando en el tiempo, eh, ya concluyendo esta sección, amar entonces es evidencia de regeneración. El que no ama, entonces concluimos, no ha conocido a Dios, porque no tiene la principal esencia de Dios, que es el amor. Y el siguiente versículo dice, en esto se mostró el amor de Dios, en quien envió a su Hijo Jesús, ¿ya? Único en su clase, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda. Entonces dice primera de Juan 4:11-12, si Dios te ha amado así, lo vamos a hacer como personal, si Dios me ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿ya? Dios permanece en nosotros. Y primera de Juan 4, 13, 14 dice, en esto conocemos, y aquí hay otra evidencia, ¿ya? Que permanecemos en Él. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo. Hemos visto, ¿ya? La experiencia del amor de Dios siempre va a producir un testimonio fiel. Ya, mis hermanas, vamos a ya concluir para que ustedes puedan seguir con sus jornadas, yo con la mía, y ahí las espero entonces la próxima semana. No vamos a dejar ese estudio a media, lo vamos a concretar, lo vamos a terminar. Yo creo en 2 clases más, creo. Sí, como dos, y terminamos esta sección. Ha sido un recorrido, yo sé que es muy profundo, por eso que usted tiene que ayudarse leyendo en la casa su Biblia para que le quede mucho más claro. Y espero, bueno, Dios siempre nos enriquece con su verdad y siempre va a ser una bendición para mí estar con ustedes, ¿ya? Así que Dios les bendiga, que tengan una semana preciosa, hermosa con el Señor. ¿Sí, Katy? Sí, sí, yo quería comentar algo porque muchas veces lo que estábamos viendo hoy sobre el amor al prójimo y también el discriminar o distinguir o discernir que no todas las personas son de Dios, uno muchas veces lo asociaba a si estás en la iglesia eres de Dios, si estás fuera de la iglesia, entonces no eres de Dios. Exacto. Pero la aplicación, cuando uno dice que hay personas que se van a levantar, que son el anticristo, que hay espíritus, ¿no es cierto?, que son engañadores, eso lo vemos dentro de la iglesia, dentro de la Sí, misma iglesia. sí, sí. Yo quería comentar, por ejemplo, un ejemplo práctico, o sea, algo real, de una experiencia. Tiempo atrás le pedí a una persona ayuda porque se había acercado a mí una familia que vivía en el sector costero y esa persona vivía en el sector costero y quería orientación sobre la educación en el hogar. Si mal recuerdo, creo que estaban recién comenzando y necesitaban ayuda. Entonces yo me contacto con esta otra persona, persona que en innumerables veces, muchísimas veces, solicitó ayuda mía y yo le brindé la ayuda que la persona necesitaba, a ella, a su familia, a sus hijos. Y en apariencia, uno cuando la ve desde fuera, uno dice, wow, qué buena persona, cómo ayuda a la gente, cómo se acerca a esas personas que necesitan afecto, cariño, amor, que han pasado experiencias súper difíciles con sus padres. Ella va y toma a esa gente y da la impresión de que ella es muy buena porque está ayudando, los lleva a su casa. Bueno, Sí, pero sí. toda persona que entra a su vida y en la que supuestamente ella las está ayudando y les está llevando a Dios y les habla de Dios, van a pasar unos días y esas personas van a estar ejecutando algún tipo de trabajo en su casa. O le van a Claro, cuidar a los hijos, o le van a estar regalando cosas, o le van a estar claro. dando información, conocimiento que ella en ese momento necesita. Ejemplo práctico, me voy a acercar a esta mamá, ¿por qué? Porque ella habla inglés, porque es nativa en inglés, entonces me voy a hacer amiga de ella porque quiero que mis hijos aprendan inglés. Instrumentalizar a las personas. Y te Usar digo, a la Katy, una gente. cosa que eso Y es muy importante preguntarse por qué lo hago, porque bien tocaste un punto súper importante, porque podemos estar haciendo cosas buenas con malas intenciones. bueno, cuando le pedí la ayuda por esta mamá y sus hijos, su respuesta fue como, como que la pensaba mucho, Paciencia. como, "Am, ya, dile que me escriba porque igual me sirve para ofrecerle los talleres de surf, bodyboard o algo así en la playa. O sea, no es solo por ayudar, es Es porque porque quiere algo de ti. te Sí. sirve para que tú le ofrezcas los servicios de la playa. No puede ser solamente porque quieres ayudar a la persona. Tiene que haber sí o sí una retribución a cambio. Antes de que eso pasara, yo fui una vez a orar a la montaña y en esa ocasión Dios me mostró una visión y me mostraba el río y Jesucristo del otro lado del río. Y cuando
uno entraba al río, o sea, había mucha gente intentando de cruzar ese río. Ya veía gente que se atascaba en piedras, que se caía. Dios me mostraba también que el río tenía distintos tipos de ritmo en el agua, a veces más calmos, a veces más fuertes. También habían sectores que eran más angostos y otros más largos. Y luego en la interpretación, porque yo le preguntaba qué significaba cada cosa, el río era la vida. Algunos tienen una vida más corta, otros tienen una vida más larga, pero todos tenemos que pasar por ese río para llegar del otro lado con Cristo. Y el agua tiene muchas funciones en nuestra vida, de limpieza, de purificación. A veces lo podemos sentir como un problema, a veces nos atascamos en piedras. Y lo que él me mostraba, el fondo de esa visión era cómo entre las personas nos ayudábamos a cruzar el río. Y ahí es donde uno ve esa importancia del amor, de cómo hasta el último suspiro de nuestra vida, porque ahí es cuando ya nuestra vida termina, llegamos del otro lado, cómo, cómo nosotros como hermanos tenemos que ayudarnos a cruzar el río de la Los unos vida. a los otros, como dice, sí, Pero en ese río habían personas que había gente que estaba atascada, no podía seguir avanzando porque se habían caído como en una especie de poza, de posa. y había gente que venía, les daba la impresión de que quería sacarlos del hoyo, pero en realidad era levantarlos un poquito para sacarle lo que ellos querían sacarle a esa persona, pero no era ayudarlos. Eran como ladrones finalmente, pero enmascarados de te quiero ayudar. Hoy día, ¿Cómo por caen? ejemplo, incluso en temas de redes sociales, gente que trabaja en empresas, está mucho este tema de ser empresario, emprendedor, ya emprende, y te empiezan a enseñar muchas técnicas de cómo tú tienes que entender la necesidad del otro y en función de la necesidad del otro, ofrecerle tu servicio, ofrecerle las cosas, ¿no es cierto? Pero no, muchas veces la gente no lo toma como que tú estás ayudando al otro con tu servicio, sino que es, me tengo que aprovechar de esa necesidad para yo tomar Sí. lo que realmente quiero. Y eso uno lo ve en la iglesia de forma constante. El ejemplo de la persona que yo mencionaba es como esas personas que toma a alguien supuestamente para ayudar, pero en realidad lo que quiere es obtener algo de esa persona. Algo. Te digo Y una eso lo hace cosa, no, que cuando vamos a Primera de Corintios 13 dice que si yo tuviera amor, pudiera, ahí dice, darle todo a los pobres, Primera Corintios 13 dar mi vida, pero si no tengo amor, esa obra tendría que ser un metal que resuena, no sirve de nada. Los fariseos hacían cosas buenas, pero con malas intenciones. Daban, pero ojalá todos lo supieran que ellos estaban dando. Entonces, eso es. Entonces, pero una persona que ha conocido a Dios, obviamente el amor le va a fluir. Y obviamente cuando vamos a una iglesia, no todos van a ser cristianos y para que no nos duela, porque los que son cristianos, ustedes ya lo vieron aquí, las evidencias el que son amor, cristianos, es eso, ¿ya? ayudarnos entre nosotros, Es, son los dos ejemplos muy distintos. Y nosotras acá en lo que es educación en el hogar, nosotros lo vemos mucho, porque las mamás que se supone que dicen que son cristianas, pero realmente no son de Cristo, están buscando beneficios para sus hijos y se juntan con otras madres solo para obtener beneficios de esas otras madres. Entonces, nosotras, incluso dentro de lo que hacemos, como de estar educando a nuestros hijos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotras queremos amar. Y como Dios nos manda a ayudar a nuestro pobre a amar, nosotros buscamos entregar, pero personas como esas se aprovechan de el amor genuino que hay entre de nosotras de querer efectivamente como hacer equipo, hacer armar familia, armar grupo, la socialización que es tan importante para los niños. Entonces, para que estemos igual con los ojos bien abiertos, no creamos que todas las mamás que se acercan a nosotros y nos hablan mucho de Dios son realmente cristianas. Tenemos que probar. Por eso cuando dice que hay que probar el espíritu, es importante observar mucho a las mamás. ¿Realmente lo está haciendo porque se interesa en mí y en mis hijos? ¿O lo está haciendo porque quiere algo de mí?
Ya, Katy, que Dios te Perdón, bendiga. Sí, ya, vamos a despedir entonces, mi hermana, que tengan una muy buena semana y nos vemos la próxima semana ya listas. Sigan leyendo las cartas juaninas y que Dios te bendiga mucho, Daisy, Jasmine, Natalia y todos los que se han añadido y todos los que van a ver esto. Padre, te damos gracias infinitas por tu gran amor y por tu gran misericordia, Señor, por estar con nosotros y enseñarnos a través de las escrituras que usted... eh, desea que nosotros podamos amar también como Cristo nos amó y que todo esto que hemos aprendido pueda quedar grabado en nuestros corazones. Bendice a nuestras hermanas. Si hay alguna que está pasando alguna dificultad, usted la pueda fortalecer, usted la pueda guardar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Besitos. Chao, Katy, nos estamos viendo. Bendiciones, bendiciones. Chao, Daisy, chao, que Dios te bendiga. Yo también ahí les voy a mandar, a ver si me salen los corazones. Ahí está. Chao, que Dios les bendiga. Bendiciones.